alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Oh, si te tengo a ti. Eres adorado, te glorificamos, nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos, Dios, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. En ti estamos seguros, Padre. Tú eres nuestro refugio, declara conmigo. Y yo sé que va conmigo, va por mí.
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada, porque te tengo a ti. En ti estamos seguros, oh Señor. Tú eres nuestra confianza, eres nuestro refugio. A ti adoramos por siempre. ¿Cómo están? Bien friolentos. Son bonitos los días fríos también. ¿Verdad que sí? Porque busca uno cobijarse para calentarse. Todo es bueno. Por causa de las circunstancias, ha cambiado también la forma de realizar los servicios, ¿verdad? Nosotros acá le llamamos cambio de liturgia o modelo de liturgia. Entonces cambian esas cosas y desde luego cambian los tiempos, cambian la forma de hacer todo. El día de hoy, gracias al Señor, vamos a tener la participación de la Santa Cena y lo vamos a celebrar juntos con mucho gusto. Sí, agradecidos con Dios porque hasta aquí nos ha cuidado, nos ha ayudado. Amén, amén. Y también estoy contento de ver que hay familias que han estado arreglando sus pequeñas diferencias y sus proyectos. Bienvenidos, bienvenidos. Y les decía que estar arreglando también sus proyectos no es nada fácil. Se los aseguro, no es nada fácil arreglar las relaciones humanas. No es nada fácil, de verdad. Entonces uno quiere echarle ganas y la palabra de Dios dice que el espíritu está presto, pero que la carne, ¿qué? No oí. Cruela débil. La carne es débil. Eso quiere decir que todavía se nos van las cabras al monte. Sí, que pues, a pesar de que ya tenemos cuántos años de ser cristianos, ya tenemos todavía. Entonces, eso no quiere decir que no estés haciendo las cosas que debes de hacer para crecer espiritualmente, porque lo que pasa es que no hemos entendido que la lucha, la batalla es cotidiana, es decir, es día con día. No es de que ya vencí ahorita y hasta la eternidad ya.
No, tenemos que esforzarnos día con día y tenemos que ir ganando siempre con la ayuda de Dios y con los recursos que Dios nos ha dado, nuestras batallas. ¿Y quién conoce tus batallas si no solamente tú? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces tú conoces tus batallas, tú conoces tus luchas. Esas batallas y esas luchas son las que tenemos que presentar delante de Dios con sinceridad, llegar y decirle: Señor, tú me conoces, porque tú me formaste desde el vientre de mi madre. Tú sabes qué siento yo, tú sabes qué pienso yo, tú sabes de qué tengo necesidad yo, tú sabes cómo respondo yo a tu llamado, a tu voz. Y entonces es de todos los días, es de todos los días. Y por eso es importantísimo orar. Es muy importante. ¿Qué cosa? Orar. Y orar si ustedes se dan cuenta, solamente los seres humanos tenemos el lenguaje semejante al de Dios. O sea que oramos con Dios porque somos las únicas criaturas que hablamos, que pensamos, que tenemos conciencia, que organizamos nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y Dios quiere tener con nosotros cotidianamente un acercamiento. Pero Él sí se acerca, pero a veces los que nos escondemos somos nosotros. Nos escondemos de Dios. Porque sabemos que ante Dios quedamos descubiertos. Cualquiera que se acerca a Dios queda, ¿cómo? Descubierto. No podemos engañar a Dios. Sí, lo leemos en su palabra. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también segará. Entonces, hay que reconocer todo lo que es una realidad y presentarnos delante de Dios con confianza y poderle decir a Dios: este soy. No porque tú no me conozcas, sino porque me hago el tonto y a veces el que no se conoce soy yo mismo. Yo soy el único, ¿verdad? Ustedes no le hacen así. ¿O sí? Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Acercarnos a Dios confiadamente. Por eso vino Cristo y abrió una puerta para que a través de su sangre nosotros pudiésemos entrar hasta la presencia de Dios confiadamente, para recibir el oportuno socorro y el perdón de nuestros pecados. Sí, entonces cuando vamos entendiendo eso, de verdad que vamos creciendo, vamos adelantando, vamos siendo efectivos en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Amén, amén. Bueno, para mí es un placer estar aquí y servirles. No sé si les es útil lo que les comparto. ¿Sí les es útil? ¿Verdad? Porque han de decir: ay, viene otra vez, delatoso. Vamos a recordar en qué mandamientos se encierra toda la ley y todos los profetas. ¿En cuántos mandamientos? Cristo nos ayudó para que no tuviéramos que estar repitiendo el decálogo y luego todo de Levítico nos habla como 68 mandamientos y híjole, son pesados. Entonces, para que no hagamos eso, Cristo lo redujo a 2. ¿Cuál es el primero?
Ese es el primer gran mandamiento. Eso, amar a Dios todo tu ser. Y por eso tenemos que acercarnos a Él confiadamente y decirle, Señor, aunque yo me quisiera esconder, el mismo David, el rey David, lo dijo en el Salmo 139. Dice, si yo me quisiera esconder en lo profundo del mar, allí estás tú. O si en el Seol hiciera yo mi escondrijo, dice, ahí también resplandeces tú. La oscuridad no me cubre de ti. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Entonces es importante que nosotros nos aseguremos de amar a Dios. Ese es el primer mandamiento. ¿Asegurarnos de qué? Amarlo, amar a Dios. Y cuando uno ama, híjoles, uno es así como atrapado, como atraído. Sí, está uno pensando solo en eso. Cuando uno ama. Y el segundo mandamiento, ¿cómo dice? Amarás no es ni siquiera difícil, todos lo decimos re fácil. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Ahí está, es tu hijo, es tu esposa. Sí, ahorita ¿quiénes son mis próximos? Pues ustedes. Entonces no necesitamos ser tan eruditos de la Biblia. Lo que pasa es que les voy a decir con franqueza, ¿no? La Biblia está escrita para que todos los seres humanos la leamos. Pero ¿saben qué? No todos los seres humanos la entendemos. La Biblia está escrita para que sea una revelación de la voluntad de Dios a sus hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Bueno, pues eso es lo que hace Dios. A través de la inspiración de su Espíritu Santo se revela a ustedes cuando la leen. La Biblia está escrita en forma críptica, es decir, encriptada, ¿sí? Para que cuando usted la lea, la tenga que discernir. Si no la discierne, usted no la entiende. Y el único que le puede dar el discernimiento, ¿quién cree que es? Es el Espíritu Santo. Sí, por eso la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es Espíritu Santo? Es tener un espíritu correcto, un espíritu limpio de malas intenciones, de malas cosas. Un espíritu que pueda ser gobernado, guiado, inspirado por Dios. Eso es. Entonces, cuando decimos recibe el Espíritu Santo, estamos diciendo que recibas ese tipo de espíritu que te libre de malas intenciones y de malas decisiones. Un espíritu que venga y te convenza y te diga, oye, ¿sabes qué, Nedina? O Gabriel o cualquiera de nosotros. Sí, hay un trazo, no te salgas del camino. Y claro que tú decides si te sales o no te sales. El Espíritu hace su labor, porque el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Estamos recibiendo algo? Yo nomás les estoy diciendo estas cosas para que las recuerden, porque yo confío en que ustedes eso ya lo saben. En este lugar tenemos el seminario y muchos de ustedes han estado en el seminario. ¿Sí o no? Y saben muchas cosas. Eso me encanta. Para que cuando diga yo algo que no está correcto, así como en Edina digan, a ver, déjenme decirle algo. Y tengan el derecho de hacerlo. Amén, amén.
Déjenme compartirles un poquitito de circunstancias similares. ¿Qué cosa? Ustedes y yo pasamos por circunstancias similares. Todos nosotros pasamos por circunstancias similares. ¿Tú eras borracho? ¿Qué crees? Yo fui alguna vez borracho. ¿Tú eres mentirosa? ¿Qué crees? Yo también algún tiempo fui esclavo de la mentira. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tenemos siempre ¿qué cosa? Circunstancias similares. No nos podemos asombrar ni escandalizar de los hechos de la otra persona. Por eso, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como. Entonces, si juzgas al otro, te estás juzgando a ti mismo. Y por ese motivo, Dios quiere que tengamos una conciencia de la realidad de nuestra vida, de todas las cosas. Sí, ayúdenme diciéndole al que tiene a su lado, no os hagáis. Porque muchos se hacen de él, que la Virgen les habla. No les habla la Virgen, es Dios el que les habla. Y para hablarles Dios les dio un aparatito que tienen ustedes y se llama Esa es una palabra compuesta de otras dos. Está diciendo con conocimiento. ¿Qué significa conciencia? Con conocimiento. Entonces nosotros, todos nosotros, no nos hagamos tontitos. Vivimos una vida y tomamos decisiones con conocimiento. Yo no sabía. Que te lo crea. Está tremendo, ¿no? ¿Y a quién creen que le estoy predicando? ¿A quién creen que le estoy predicando? ¿A quién? Eso es importante. Entonces voy a pedirle de favor allá en cabina que nos ayuden con la carta del apóstol Judas, no el Iscariote. Este es el apóstol, hermano de Santiago, hermanos o medios hermanos del Señor Jesucristo. Judas era también hermano del Señor. Y no como nosotros, que nada más, no, ellos eran de apellido, de sangre. Amén. Y es muy interesante. Vamos a leer Judas, porque vamos a hablar de circunstancias, ¿qué? Similares. ¿Qué significa similares? La misma esencia, ¿sí? Pero con otro precio. Vamos a leer los dos primeros versículos. Es la identidad del apóstol. Allí habla de su identidad. A ver, 1, 2, 3. Fíjese, no le está hablando al mundo entero. No se está dirigiendo a toda la gente. Está hablando a quienes, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en esos. ¿Quiénes son? Somos nosotros. Entonces, ¿a quién está hablándonos? A nosotros, no le está hablando a todos los demás. Estas son cosas directas para nosotros, los creyentes. Amén. Versículo 2. Misericordia y paz y amor. O sea,
lo que necesita un cristiano es que se le multiplique en su vida cotidiana esta capacidad de ser misericordioso, de vivir en paz y de practicar el amor. Ese es un deseo apostólico, que en todos nosotros se multiplique la misericordia, hacer misericordia uno con el otro, que vivamos en paz. ¿Saben que eso es bien difícil? Porque siempre estamos en conflicto los unos con los otros en la misma casa. Van a decir que no. Los hermanos con los hermanos, los padres con los hijos, en fin, es necesario. Dios sabe que tenemos necesidad de eso, de practicar la misericordia, de vivir en paz y de practicar el amor, y que eso no sea multiplicado. Y para que eso suceda necesitamos ser muy inteligentes, determinados, inteligentes, porque no es fácil. Y por eso nos habla a nosotros, nos dice: ustedes sean disciplinados para que esto se logre, para que esto suceda, para que sean verdaderamente este tipo de gente. Ustedes sean este tipo de personas. ¿Sí? Y luego comienza algo bien tremendo, que nos habla de los tiempos similares. Versículo 3. Ayúdenme, dice: amados, nuestra fe la podemos y la debemos guardar contendiendo, pero no contendiendo nada más. O sea que en lugar de estarnos peleando por otras cosas, en lugar de estar discutiendo por otras cosas, ¿verdad?, nos dediquemos a defender nuestras creencias, nuestra fe. Pero ¿cómo dice? Ardientemente. ¿Cómo dice? ¿Eso qué significa? Con pasión, con mucha pasión, que tú digas: no, esto tiene que suceder así. Entonces la santidad es un acto de inteligencia, no es nada más una mojigatería. ¿Sí me explicó? No es solamente sufrir para no cometer el pecado, porque hay quienes sufren para no cometer el pecado. Están que se muerden los labios, pero se aguantan porque dicen: ay, me voy a ir al infierno. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que creamos apasionadamente, ardientemente, sí, y defendamos ese tipo de fe que Él nos enseña. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces no es cosa de fanatismo, es cosa de entendimiento. Y eso es lo que tenemos nosotros que ser, ese tipo de personas, porque por eso nos arrastran de aquí para allá, llevándonos con ideas torpes, cuando no tenemos esa vida de Dios metida en nuestra sangre. Amén. Eso es algo bien importante. Pasamos al 4. Dice: porque algunos hombres, escuche esto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya hay gente con intenciones contrarias a la fe. Desde que comenzó la iglesia cristiana con Jesucristo. No ahorita, sino, híjole, hace un chorro de miles de años. Por lo menos 2000
años. Ya hay gente con ese espíritu, ¿sí me está explicando? Que se introduce a la iglesia y trae otras intenciones en su corazón. Fíjese nada más. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y por consecuencia también a nuestro Señor Jesucristo. Te cambian la doctrina, te cambian la enseñanza porque sus intenciones son diferentes. Acomodan las cosas, ¿para qué? Para que te suavice la situación de tu pecado. Y ya no luches ardientemente por tu fe. Se me durmieron. Soy bueno para predicar porque los duermo, ¿verdad? Híjole. Vamos a cambiar el verso. Dice, mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿qué cosa? Entonces, si dejamos de creer, estamos en un riesgo grande, porque no nos va a destruir el diablo, nos va a destruir nuestro mismo Señor. ¿Cuántos están aquí? Y esto que estamos estudiando, ¿qué les provoca? ¿Qué sucede con ustedes? Díganme la verdad. ¿No los zarandea un poquito? ¿Sí o no? Entonces, Dios no es un jueguito. Dios habla a tu corazón, Dios habla a tu conciencia, Dios está hablando a tu entendimiento, a la seguridad de que tienes una semejanza con Él. No está hablando con ignorantes, está hablando con alguien que recibió su imagen y su semejanza. Y eso fue lo que en realidad, por eso la Biblia nos dice, y había siempre un intercesor, ¿se acuerdan? ¿Quién intercedía por ese pueblo? Moisés. Siempre estaba, Señor, no los destruyas. ¿Qué va a decir el resto de naciones? Que sacaste a estos de Egipto para luego destruirlos en el desierto. No los destruyas, Señor. Señor, por favor. Y venía un acto de juicio y morían cientos y miles, ¿verdad? Por causa del pecado. Pero la gente no entendía. Porque tenemos un arraigo al pecado. ¿Cuántos de ustedes ya quitaron sus raíces de pecado? ¿Perdón? ¿Amén? Levante la mano el que ya quitó sus raíces de pecado. Yo les digo la verdad, no me gusta estar apapachando la ignorancia, sino es tan difícil. ¿Por qué cree usted que la doctrina que el Señor Jesucristo estableció es muere? No hay otra, sino que tienes que morir para que te puedas librar del pecado. Tienes que morir para que ya no respondas a la tentación. Y lo dice Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? Dice, no, de ninguna manera. Porque si hemos sido muertos en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a vivir todavía pecando? Entonces tenemos que tener la experiencia de una muerte. De decir, ya estoy muerto, yo ya no voy a responder a eso porque estoy ¿qué? Y por eso dijo, el apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que yo vivo ahorita en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó en la cruz por Miguelito. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y eso es una doctrina de enseñanza. Pero vienen los hombres sensuales y te dicen, no, es una negación. Tú ya estás, todos tus pecados presentes, pasados y futuros ya están perdonados. Entonces, tú síguele echando.
Si no, no sirve el sacrificio que hizo Jesús. Y no hemos entendido. No hacemos las cosas como nos indica su bendita palabra. El Espíritu nos guía a toda verdad. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? A toda verdad. Entonces no nos dejemos engañar por esos hombres sensuales. Me estoy explicando. Entonces, que no nos pase lo que le pasó a estos que sacaron de Egipto. Nos sacaron a nosotros del pecado y vamos en el camino y vamos renegando y vamos rezongando y no nos declaramos muertos, sino que seguimos haciendo cosas y vivimos en el pecado y eso es muy peligroso. Pero nadie lo decide más que uno mismo. No decide otro por ti. Cuando Adán pecó, porque le hizo caso a Eva, porque ¿quién se resiste a la voz de la mujer? Existe. Las mujeres hasta las veo cómo se estiran. Es tremendo, tremendo. La mujer habla y el hombre obedece. Eso es algo bien tremendo. La hermana hasta le da mucha risa. Ya se descubrió quién manda en la casa, Bartolo. Mi camarada dice, yo calmado. Entonces, díganme si no son circunstancias similares. Díganme. Por eso les estoy diciendo que estamos viviendo, han pasado los siglos y seguimos viviendo circunstancias similares. Pero Cristo vino para darnos enseñanza. ¿A qué vino Cristo? ¿A darnos qué cosa? Y a darnos el Espíritu Santo. Entonces, nosotros venimos a la iglesia precisamente para ser edificados. ¿A qué venimos? ¿En qué somos edificados? En el conocimiento de la verdad. Amén. Y así no decimos, no les dijo, no los estuvo apapachando y nada más, ven y pídele perdón a Dios, que eso es lo que hace la religión. ¿Qué pasó contigo? No, sabes que pequé y unos pecados bien acá tremendos. Ve al altar y reza tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros y ya, sí, ya. Y comulga, y arrepiéntete. Pues sí, se arrepiente un ratito, pero después... Por eso precisamente el Señor nos dice que tenemos que cambiar de naturaleza. Amén. Eso es algo bien importante y lo tenemos que entender y todos lo tenemos que oír. Que no nos pase lo que le pasó a esos. ¿Saben ustedes que los más masacrados en la humanidad por todas las edades han sido los judíos? Millones y millones de judíos han muerto por causa de su pecado. Porque ellos se han apartado de Dios, aunque Dios les dio todo a ellos, aún les dio la tierra en la cual habitan, con todo y eso se apartaron de Dios. ¿Y cómo se apartaron de Dios? Pues desobedeciendo sus mandamientos. Es re fácil apartarse de Dios, desobedeces los mandamientos y ya te separaste de Dios. Tenemos que entender esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos que crecer en la gracia de Dios. Gracia siempre es el regalo del conocimiento. ¿Qué cosa es gracia?
Y yo me estaba preguntando, ¿y por qué me escoges a mí para que yo comparta conocimiento? Me pones en un dilema, porque el primero que debe de responder a ese conocimiento es aquel. Entonces, ¿quién? Imagínense, si no estoy ahí sufriendo, luego de repente yo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo también soy de carne, yo también dice, sí, pero esa carne ya es mía, dice el Señor. ¿O que no lo has leído? Has sido comprado por precio. Ya no te perteneces. Pues préstamela tantito, Señor, no seas así. No te la presto. Es mía. Digo, ¿aprendemos esto o no aprendemos? Y esto es algo bien interesante. Hay un chorro de enseñanza cuando agarra uno la palabra de Dios. Muchísima enseñanza, donde tiene uno que meditar, tiene uno que aprender. Pero ¿sabe usted? Aunque sea que nos la llevemos como las píldoras de poquito en nuestras reuniones, sí podemos crecer. Cuando usted hable con otras personas, voy a hacer un break, porque esto que les estoy diciendo es una verdad. Ven, Hugo, por favor, pero súbete. Escuchemos a Hugo, le pido delante de ustedes que nos dé el testimonio de qué es lo que sucede cuando él va a su casa con los suyos. Que él lo diga con su propia boca. Gracias, pastor. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Pues en la casa de mis papás, que son mis hermanos y mi hermana, nadie es cristiano. De hecho, pues antes los veían feo, digo. Ahora ya no, porque pues se tiene que aguantar, ¿no? Pero gracias a Dios, y es por gracia de Él solamente, y aquí está Él y mis niñas. Saben que cuando nosotros llegamos las cosas cambian, sobre todo con mis sobrinas, que son hijas de padres separados. Se refugian más que nada en la relación que ven que tenemos nosotros, ¿no? Como familia. Entonces, de ahí se empiezan a reunir todos. Empezamos a platicar con alguna de ellas. Normalmente siempre es la mayor de mis sobrinas. Empezamos a platicar porque a ella le ha nacido el deseo de conocer más de las cosas de Dios. Entonces empezamos a platicar, pero no la agarramos a bibliazos, como dice el pastor, sino pues de las cosas que suceden día con día, ¿no? Y poco a poco le vamos dejando caer las cosas de la palabra de Dios, no explicadas como lo dice la Biblia, sino viviéndolas como nosotros las vivimos cada día. Y de ahí se empiezan a interesar las otras y empiezan a querer preguntar por todos lados, ¿no? Entonces de repente se pelean porque dice, primero deja que me explique a mí, ahorita que te explique a ti. Entonces sí llegamos nosotros y vemos un cambio en ellas, ¿no? Porque normalmente no escuchan de la palabra de Dios. Sí asisten a la misa porque son católicos todavía, pero pronto van a cambiar su forma de ver las cosas de Dios, ¿no? Entonces, pues en la iglesia católica, como lo dice el pastor, nada más te hacen repetir y repetir y peque ahora y pague después con penitencias, dice. Pero gracias a Dios han entendido muchas de las cosas que aquí el pastor nos enseña y que nosotros tratamos de reflejarlas, ¿no? Más que nada porque no podemos obligar a nadie a que haga lo que no ve que hacemos nosotros, más que nada. Y como lo dice el pastor, tenemos que ser un ejemplo vivo de la Biblia, no agarrarlos con el libro, sino que vean que nosotros vivimos lo que dice nuestro Señor en su palabra, ¿no? Regálale un aplauso al esfuerzo de Hugo, por favor. Ve cómo el Señor se ocupa de que usted sea edificado en la iglesia, pero usted esté
plenamente capacitado para cumplir su propósito existencial en el mundo con su casa, con su familia. Eso es muy importante, muy importante. Y por eso es de que nosotros le invitamos con todo nuestro corazón a que se venga temprano, porque si no se nos va la mañana, pero ya con lo que usted recibe en la mañana, el día domingo, usted está fuerte para enfrentar todas las demandas de día con día de su semana. Entonces, acuérdese que lo que se vivió hace miles de años se sigue viviendo todavía, porque la vida es similar. ¿Cómo es la vida? La vida es similar. Y usted tiene un privilegio de preparar el camino de su familia. ¿Sí? Vamos al verso 7, por favor. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ¿habiendo qué? He ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿A poco no es claro? ¿A poco no es verdadero esto? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Para que nos quedara un ejemplo. Eso quiere decir que Dios acepta a las perversiones. No las acepta. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que desaparezcan de la tierra todo ese tipo de perversiones. Pero lo primero que se tiene que hacer para que suceda esa es que desaparezcan de nuestra cabeza, de nuestra mentalidad. ¿Sí me explicó? Son cosas similares. Van a decir, ay no, yo ni siquiera pienso en, ay no, no te hagas que la Virgen te habla. Somos débiles. ¿Por dónde entró el pecado en Eva? Por los ojos. ¿Qué fue y se los embarró ahí o qué? Pues nada más mirando. ¿Cómo va a entrar el pecado en tu casa? Pues lo ven en otros lugares, en otras casas, en esa colonia, en ese barrio, y se contamina tu casa. Ay, es que lo hizo la prima, lo hizo la sobrina, lo hizo el tío, lo hizo el abuelo. Y Dios quiere que se muera todo eso, que se acabe. Por eso Él borró con fuego estas ciudades. No está de acuerdo Dios con eso. Amén. Vamos al 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. Entonces, ¿cómo entra el pecado? Como algo soñado. ¿Cómo entra? Y es bien deseable. Ay, soñé que quién sabe qué. Ya te agarró el chamuco. ¿Están aquí? Y eso es algo real, mis amados hermanos. Sí, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No, esos son cuentos chinos, eso es de viejitas. No se piense tal cosa porque ¿de dónde llegó el fuego que destruyó esas ciudades? Alguien dígame. ¿Salió de la tierra? ¿De dónde vino el fuego que destruyó esas ciudades? Cayó del cielo, unos areolitos. ¿Unos qué? Unos tremendos areolitos llegaron y cayeron en medio de esas ciudades. ¡Ah!
¡pras! Las pulverizaron. ¿Creen que no puede suceder aquí, con México? Con nuestra casa. Puede suceder. Pues Dios nada más nos dice que nos pongamos atentos y que no blasfememos de las potestades superiores. ¿Y cómo blasfemamos? ¿Con la voz? No, con los hechos. Con los deseos que no detenemos. ¿Me están oyendo? Ay, es que no me pude aguantar el deseo de un chupito. Nomás me puse briago tantito. Ah, ¿sí? ¿Qué te pasa? Eso nadie te va a impedir. El deseo entra por los ojos y luego se afirma por los oídos. Primero entró por los ojos de Eva y luego Eva le habló a su marido y le dijo, come. Entró por los oídos y comió. Y ya después que había comido, le fueron abiertos los ojos del conocimiento de la conciencia y lo primero que hizo fue esconderse de Dios. En lugar de buscar a Dios, ¿qué hizo? Esconderse de Dios. Y Dios le habló y le dijo, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te enseñó lo que es el miedo? Es que estaba desnudo, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios le dice, ¿acaso comiste de lo que yo te dije no comieras? Entonces, ¿quién nos enseña? Nos enseñamos nosotros solitos la desobediencia. ¿Quién te enseña a desobedecer? No le eches la culpa al tío, a la tía, a la hermana. Tú y yo nos enseñamos solitos a desobedecer. Por eso el apóstol Santiago y el apóstol Judas dice, tus concupiscencias, ¿tus qué? Esos son sueños, son ilusiones, son ideas, dice, te van a llevar a pecar. Y habiendo consumado el pecado, das a luz la muerte. Yo no, eso yo no. Yo ni pienso en eso, hermano. Ay. Contra eso tenemos que batallar. ¿Y sabes cómo batallamos contra eso? Orando. ¿Qué dijo Jesús? Orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Cómo vencemos eso? Orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambian orando. Acércate a Dios en lugar de alejarte. Preséntate a Dios en lugar de esconderte. Reacciona. No, nadie te condena, pero no te condenes tú mismo. Amén.